En el siguiente contenido hablaremos sobre los transformadores. Esto perteneciente al Laboratorio Automotriz de Electricidad. Bien, un transformador es un componente eléctrico que nos permite aumentar o disminuir una tensión eléctrica. Vamos a ver ahora de qué está conformado. En el transformador vamos a encontrar un circuito primario que va a ser nuestra bobina donde ingresa nuestra corriente eléctrica. Un circuito secundario que va a ser a donde vamos a transferir la energía generada en forma de campo magnético, que es la que vamos a transferir al circuito secundario. Y un núcleo que va a ser de acuerdo a las características dependiendo del transformador y el uso que se le vaya a dar. En los transformadores normalmente vamos a utilizar corriente alterna, ya que va a ser más conveniente para estar creando este campo magnético variable, que posteriormente lo vamos a utilizar para inducir una tensión eléctrica en nuestro devanado secundario, o lo que es nuestra bobina secundaria. Es decir, el transformador vamos a encontrar una alimentación de corriente de entrada en el circuito primario. Sería nuestra alimentación o nuestro voltaje 1. Este va a tener una proporción de voltaje y un amperaje de circulación. También tendremos una tensión de salida en el circuito secundario. Cuando nosotros generemos este campo magnético variable, se va a inducir una corriente eléctrica en el circuito secundario. Y esta tensión y este voltaje va a ser proporcional a la cantidad o número de espiras que tenga en nuestro devanado secundario. Los transformadores los podemos encontrar de diferentes tipos. Esto quiere decir que los podemos encontrar de diferentes especificaciones o conformaciones. Nosotros lo que vamos a permanecer teniendo siempre va a ser nuestro circuito primario y nuestro circuito secundario, pero vamos a tener diferentes tipos de núcleo. Núcleo de hierro, núcleo de ferrita o núcleo de aire. Esto dependiendo el uso que se le vaya a dar al transformador. Algo que tenemos que encontrar o que tenemos que tomar mucho en cuenta es que la energía de entrada va a ser la misma que va a salir. Nosotros podemos tener o desarrollar una potencia de entrada de 1000 watts, como en este ejemplo. Tenemos un embobinado o un circuito primario que tiene 5 vueltas a una tensión de 100 voltios y 10 amperios. Si nosotros hacemos la multiplicación de 10 por 100, nos va a dar una potencia de 1000 y esta sería nuestra energía de entrada. Esta energía de entrada se va a seguir respetando en el circuito secundario. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos una tensión más elevada, pero estamos sacrificando nuestra cantidad o nuestra intensidad de corriente. Aquí estamos tomando en cuenta que nuestra ley de conservación de energía se está respetando. ¿Por qué? Porque tenemos la misma energía de entrada que de salida, a diferentes tensiones, pero el voltaje disminuyó. Este voltaje va a aumentar o va a disminuir dependiendo de la cantidad de espiras que podamos llegar a tener en el transformador. Si tenemos un transformador que tiene mayor número de vueltas o mayor número de espiras, o su embobinado es más grande en el secundario, por ende vamos a tener un mayor voltaje. Si reducimos la cantidad de espiras del secundario que del primario, esto nos va a dar un menor voltaje, pero un mayor consumo de amperaje o una mayor circulación de amperaje por dicho circuito. Pero vamos a seguir permaneciendo con esta misma potencia. Aquí es donde nos preguntamos entonces, ¿para qué es el núcleo o cuál sería la utilidad de este núcleo? Si nosotros tenemos un núcleo de aire, tendríamos pérdidas de energía, es decir, que estos 1000 watts no se transferirían en un 100% hacia este devanado, sino que al tener un núcleo de aire, esta energía se dispersaría hacia los lados, no se enfocaría directamente al circuito secundario. Cuando tenemos un núcleo de hierro o de ferrita, la orientación de los campos magnéticos nos va a permitir que toda esta energía en forma de campo magnético sea inducida en este transformador. La importancia de que sea de corriente alterna es que no requeriríamos de ningún componente o de ningún arreglo eléctrico electrónico para hacer estos campos magnéticos variables. Recuerden que una de las leyes de Faraday nos dice que para inducir una corriente, esta debe de ser sometida a un campo magnético variable. Entonces, en esta bobina se está induciendo un campo magnético variable que viene
de lo que es una corriente alterna. Si nosotros tomamos como base que la corriente alterna tenemos picos de voltaje y luego una disminución de la tensión de la misma, esto nos está creando un campo magnético voluble o variable, como dijimos anteriormente. Con esto podemos inducir estos campos magnéticos o enfocarlos gracias a este núcleo de hierro que nos va a dirigir el campo magnético hasta el devanado secundario, haciendo que la energía que está llegando a este devanado primario la estamos transfiriendo en forma de campo magnético y posteriormente transformándola en electricidad hacia esta bobina. Como ven, no hay nada de magia detrás de del transformador. Simple y sencillamente estamos siguiendo leyes que ya tenemos fundamentadas. Si nosotros quisiéramos disminuir el voltaje y aumentar el amperaje, únicamente disminuimos la cantidad de espiras, pero tenemos que respetar también que si va a circular mayor corriente que la de entrada, entonces tenemos que este embobinado tendrá que ser de un calibre o de un conductor más grueso para que pueda soportar dicha corriente.